Al verlo, la muchacha rápidamente se echa a correr pidiendo que no se acerque, sin embargo termina tropezando y sorpresivamente observa cómo tratan su herida. Gu Changhe menciona que comprende de que no lo vea como una buena persona, menciona que sin embargo al verla sintió pena y vino a salvarla. La muchacha no se cree esto y nuestro prota le dice que con esas heridas no podrá escapar muy lejos, que tarde o temprano terminará siendo casada. Al escuchar esto, la muchacha pregunta si en serio la ayudará. Nuestro prota la observa y pregunta cómo se llama. Esta contesta llamarse Chen Akin. Gu Changhe comenta que tiene un buen nombre, también menciona que puede ayudarla y pregunta qué le ofrecerá a cambio. Le dice que no tiene ninguna relación y que seguramente no se sentirá cómoda pidiéndole el favor sin ofrecer nada a cambio. La muchacha confunde esto y trata de ofrecerse a sí misma. Sin embargo, nuestro prota la interrumpe y pide que a cambio le cuente sobre su mundo. La muchacha se sorprende al escuchar esto y retrocediendo pregunta cómo sabe eso. Gu Changhe contesta que puede ver que su aura es diferente a la de este mundo, menciona que ya vio a mucha gente como ella e indica que si no quiere puede hacer como si no se vieron. Así una vez se da la vuelta, la muchacha lo detiene indicando que quiere creerle, pero una parte de su intención le dice que no es una buena persona. Nuestro prota pregunta del por qué piensa eso. La muchacha contesta que es alguien tranquilo y refinado, que acaba con sus enemigos con facilidad y aparte de eso tiene un poderoso sirviente, pensando menciona que seguramente es un noble. Nuestro prota por otra parte voltea e indica que es inteligente. Así al día siguiente este finalmente vuelve y es recibido por el príncipe. Mientras Agda molesta a su competencia, la muchacha escucha que lo llaman joven maestro. En eso el segundo príncipe pregunta quién es esa chica. Gu Changhe contesta que al verla vio a su hermana por lo que no pudo soportarlo y la rescató. Pregunta si esto no les importa, a lo que el príncipe contesta que no. La muchacha confundida escucha esto y en eso informan que varios genios de la secta Chilan desaparecieron. Otros mencionan que uno de estos era el bisnieto del líder de secta. El príncipe furioso pregunta quién se atrevería a atacarlos y ordena que lo encuentren. Al mismo tiempo, la princesa mayor de la dinastía piensa lo peor y observa a nuestro protagonista, deduciendo que debe ser el responsable. Calma a su hermano indicando que este tipo de eventos es peligroso por lo que es normal que hayan accidentes. El hermano no concuerda con esto, pero la hermana lo detiene e indica que posiblemente una feroz bestia los atacó. Los demás rápidamente empiezan a opinar lo mismo. Tras esto, la princesa ordena que se lleven a la muchacha y la limpien. Esta por otra parte pensando comprende que claramente se dieron cuenta, pero sin embargo no hicieron nada. Así observa a su benefactor y empieza a comprender su influencia. Ya por la noche la muchacha agradece por las medicinas. La doncella contesta que no es nada ya que fueron órdenes del joven maestro Gu Changhe. Al escuchar esto, la señorita Chen finalmente conoce su nombre. La doncella por otra parte pregunta si acaso no conocía su nombre. La otra afirma esto y pide que le cuente más sobre el joven maestro ya que parece ser una buena persona. Al escuchar esto, la doncella se levanta e indica que su estatus no puede definirse. Le dice que si quiere saber cosas sobre el joven maestro podrían hablar todo el día y no terminar. También menciona que el joven maestro se encuentra en la cima del reino superior tanto en términos de poder como cultivo. Al escuchar esto, la otra se sorprende y comprende del por qué acabó con esas personas sin mostrar ningún remordimiento. Comprende que no puede imaginarse su poder e indica que quizás con su ayuda pueda encontrar a su padre. Al mismo tiempo, en la entrada de la mansión, el príncipe Jia Luo pregunta si acaso lo ofendió de alguna manera. También le recuerda que es un príncipe y pregunta si no debería de informarle a su joven maestro. Al mismo tiempo, los subordinados se preguntan si su actuación no es una deshonra para la reputación de su imperio. Mientras tanto, en el interior vemos a nuestro prota y a su subordinado Woody, el cual le sirve una taza de té. Gu Changhe pregunta si completó la investigación que le encargó. Woody rápidamente informa que realmente apareció una grieta espacial en la frontera de esta dinastía. Menciona que una vez apareció enviaron muchos generales para proteger la entrada y se encargaron de ocultarlo al resto del mundo. Nuestro prota sonríe al escuchar esto y ordena que empiece a divulgar esta información. El otro acepta y pensando menciona que su señor es alguien malvado y aprenderá del mejor. Tras esto informa que la cuarta señorita de la mansión Touba vino a verlo indicando saber que es el responsable detrás de la desaparición de su hermana. Gu Changhe ordena que la deje por el momento. Seguido a esto lo recompensa entregándole una arma cuasi soberano. El otro rápidamente se pone de rodillas y mientras habla, menciona que hará todo lo posible para cumplir sus expectativas. Al ver esto, nuestro prota pide que se marche y pensando comenta que efectivamente nació para ser un villano. Así pasan 2 días y la muchacha pregunta si la ha llamado. En eso observa toda la comida y pregunta si acaso lo preparó para ella. Pensando menciona que las únicas personas que han sido tan amables fueron sus padres.
Gu Changhe pide que no se ponga nerviosa y hablen mientras comen, así la muchacha empieza a contar que en su mundo todos practican la esgrima, cuenta que al nacer cada persona viene con un espíritu de espada, que por esta razón los espíritus se dividen en niveles. Tras mencionar los distintos niveles menciona que el suyo era de alto nivel y que eso posiblemente se debía a que su padre era un poderoso inmortal de la espada. Cuenta que en su mundo los inmortales de la espada se encuentran en lo más alto. Cuenta que por encima de él están los que atraviesan la tribulación celestial. Menciona que después de una desgracia nadie pudo atravesar esa tribulación. Tras escuchar esto nuestro prota comprende que ese inmortal de la espada debe ser similar a un cuasi soberano de su mundo. Después de esto cuenta que después de luchar con los invasores su padre y otros inmortales entraron en la grieta espacial. Menciona que al no regresar esta también decidió entrar. En eso nuestro prota observa que acabó todo y pregunta si debería de pedir más. La otra rápidamente contesta que es suficiente. También comenta que si todos fueran tan amables como su benefactor sería maravilloso. Nuestro prota sonríe al escuchar esto y mientras se levanta menciona que ya se hizo tarde por lo que deberían de descansar. Mientras salen comenta que al parecer practica la esgrima por lo que encargará que le fabriquen una espada. La muchacha trata de rechazar esto pero nuestro prota le dice que solo es un pequeño favor. La muchacha cuenta que su madre le inculcó que siempre debe devolver los favores. En eso observa varios barcos y pregunta si acaso se están preparando para invadir su mundo. Nuestro prota contesta que sí y la otra pregunta si también participará. Gu Changhe contesta que no le interesa eso, a lo que la otra aliviada comenta que es un alivio ya que no sabría cómo enfrentarlo. Nuestro prota pregunta por sus planes futuros y la muchacha contesta que debe regresar con su madre. Menciona que después de eso se unirá a sus compañeros para detener la catástrofe. Dicho esto se inclina y pide que la ayude a encontrar a su padre. Nuestro prota la observa y mientras la levanta comenta que podría haber una manera de resolver esto. Así se acerca y empieza a contarle su plan. Al mismo tiempo el emperador de la dinastía molesto ordena que encuentren a la persona que filtró la información. Tras dar esta orden se pregunta si acaso fue Gu Changhe quien filtró la información. Sin embargo lo descarta ya que no debería de saber nada. En eso piensa en Touba Xiaoyao, el cual hace unos días se fue a la frontera. Recuerda que el encargado de custodiar la entrada es el hijo mayor del general Touba. Así vemos al hijo de la suerte, el cual confirma que el lugar al otro lado de la grieta es donde vivió su primera vida. Cuenta que reencarnó en este mundo y murió a manos de Gu Changhe. Mientras comenta que nunca pensó que podría volver, vemos que llega su hermano mayor. El hermano menor le cuenta todo lo sucedido e indica que el mundo al otro lado de la grieta podría darle una forma de rescatar a su hermana. El hermano mayor comprende e indica que debe prepararse para entrar. Así pasan los días y finalmente llega el día de la invasión. La Santa Jian se despide de nuestro prota indicando que debe volver al salón ancestral. Gu Changhe comprende y le regala un artefacto soberano para que pueda protegerse. Así la santa se marcha contenta. Ya a solas la muchacha pregunta si esa hermosa mujer es su esposa. Nuestro prota, evadiendo la pregunta, pide que no haga preguntas. Cambiando de tema, la muchacha pregunta si todos los presentes planean conquistar su mundo. Nuestro prota le dice que más que conquistar irán a entrenar. Al escuchar esto la señorita Chu no puede creer que su resistencia desesperada solo sea un entrenamiento. Pregunta si su benefactor piensa lo mismo. Gu Changhe contesta que por eso la hizo reflexionar. La muchacha recuerda que le dijo que podían unir todas las fuerzas de su mundo y resistir la invasión. Pregunta si realmente podrán lograrlo. Nuestro prota la anima, pero en eso escuchan fuertes estallidos. Así en la superficie vemos a un fortachón el cual se enfrenta al hijo de la suerte. Al verlo los espectadores mencionan que es el joven maestro del palacio del dios demonio. Mencionan que seguramente quiere medir su fuerza en contra de Touba Xiaoyao. Así estos continúan peleando. El hijo de la suerte bloquea sus golpes y mientras ataca pregunta si acaso también quiere humillarlo como lo hizo Gu Changhe. Así logra darle varios cortes. El fortachón sonriendo comenta que su técnica de espada no podrá romper su cuerpo del dios demonio. Xiaoyao, preparando otra técnica, menciona que si es así le dará más golpes. Así mientras pelean la señorita Chu reconoce que la técnica que usa es de la secta Su. Nuestro prota pregunta a qué se refiere y la muchacha cuenta que solo los discípulos directos de la secta pueden aprenderlo. Observa que aparte de eso también posee un espíritu de espada. Con esto nuestro prota confirma que realmente vienen del mismo mundo. Deduce que seguramente vino a este lugar para volver a su mundo y buscar una oportunidad. Así decide ayudarlo e interviene en la pelea. Una vez desciende los detiene y el fortachón molesto pregunta quién se atreve a interferir en su pelea. Gu Changhe comenta que es un desperdicio gastar fuerza antes de la expedición, así pide que le haga el favor de detenerse. El fortachón rápidamente hace caso y mientras se marcha menciona que por el bien del joven maestro lo dejará en paz.
Al verlo el hijo de la suerte se pregunta si acaso también irá a su mundo, aún así agradece por la ayuda e indica que debe retirarse para atender algunos asuntos. Así estos se despiden y mientras se marcha el tercer príncipe de la dinastía pregunta a su hermana si ese sujeto ya no la molesta. La princesa por otra parte nota que algo le preocupa, aún así se dirige a nuestro prota y pregunta si también irá a ese mundo, al escuchar que si irá sugiere viajar juntos. Guchange educadamente rechaza su sugerencia indicando que está acostumbrado a andar solo, pensando menciona que si lo acompañan no podrá causar peligros. La princesa en cambio pensando no puede creer que la haya rechazado nuevamente. En eso aparece el príncipe de la corte imperial el cual quiere unirse a su barco. Sin embargo rápidamente es rechazado por el subordinado Agda, al verlo decepcionado los subordinados sugieren marcharse. Más tarde en el mundo de la espada, los maestros de la secta notan las reacciones de la invasión, preguntan si se quedarán de brazos cruzados mientras observan la perdición del mundo. La inmortal de la espada de nieve opina que deben estar seguros antes de actuar, otro inmortal cuenta que varios inmortales desaparecieron sin dejar rastro. También cuentan que según la adivinación alguien cambiará el rumbo de esta crisis, sin embargo se preguntan quién será. El maestro de la secta sugiere reunir al ejército y combatir contra esos demonios del más allá. Así terminan esta reunión. En el acantilado de la espada vemos la enorme grieta del más allá. Los discípulos de la secta se reúnen para resistir. Una de estas pregunta si morirán, a lo que el compañero pide que no se preocupe indicando que la protegerá. Al mismo tiempo en la montaña observan cómo los barcos de guerra del más allá empiezan a descender. Uno de los discípulos menciona que en esta ocasión parecen ser más aterradores. Al escuchar esto el superior ordena que se calle, le dice que si vuelve a perturbar la moral lo matará, sin embargo al siguiente instante observa cómo lo acaban. Así los cultivadores del más allá descienden y el fortachón llamándolos basura menciona que los matará a todos. En eso nota algo y un ataque rápidamente los repele. Una cultivadora de espadas se pone al frente y pide a sus compañeros que no entren en pánico. Pide que no olviden que cuentan con varios inmortales de la espada. Al verla todos reconocen que es la hada Liu, la cual alcanzó el séptimo reino, sin embargo en ese instante el fortachón la destroza preguntando del cómo se atreve a detenerlo. Tras esto volvemos con nuestro prota el cual descendió en otro reino, sonriendo menciona que realmente pudo ocultar su nivel de cultivo y lograr entrar a este mundo. Al ver el caos la señorita Chu cuenta que este es la ciudad del sur la cual no podrá resistir el ataque. Menciona que las fuerzas de la dinastía Ming no podrán enviar refuerzos ya que igual deben estar peleando. Nuestro prota por otra parte nota algo y ve que a la distancia un artefacto acaba con un anciano. Este con sus últimos alientos pide a la princesa que escape. Uno de los guardias reales pide a su compañero que escape mientras este se encarga de ganarles tiempo. Al escuchar esto la princesa se niega a escapar indicando que también luchará. En eso llega el demonio del más allá el cual menciona que no los dejará escapar, observando a la princesa menciona que tiene cierto valor. Así atrae a la princesa y una vez la sostiene menciona que podría servirle como juguete. Al verla en ese estado la señorita Chen rápidamente la reconoce como Xuan Die. Guchange pregunta si acaso la conoce. La muchacha rápidamente informa que era la genio de su dinastía y que se conocen desde la infancia. Dicho esto pide que por favor la salve. Al enterarse que es una princesa nuestro prota accede. Tras esto el invasor nota una presencia y pregunta quién es, sin embargo rápidamente se queda en silencio al observar a un gigante. Este con la mirada fría ordena que se marche. Así rescata a la princesa y el invasor aterrado observa a nuestro prota. Con esto sueltan a la princesa la cual se encuentra con su amiga. Esta pregunta si está bien y la princesa sorprendida pregunta cómo es que está viva. Al ver a nuestro prota pregunta quiénes son y la amiga contesta que es su benefactor el cual también viene del más allá. La princesa se sorprende al escuchar esto y la amiga comenta que aunque viene de la grieta es una buena persona. Así estas charlan por un momento. En eso llegan los ancianos los cuales preguntan a la princesa si está bien, cuentan que ni bien supieron que estaba en peligro el rey y los envió para rescatarla, otros mencionan que los demonios del más allá no podrán hacerle daño. En eso notan a los dos invitados y la princesa cuenta que ellos son sus salvadores. Nuestro prota se presenta e informa ser el demonio que vino del más allá. Esto sorprende a los cultivadores de espada los cuales rápidamente se ponen en guardia. Sin embargo son detenidos por la princesa y la amiga cuenta que aunque vengan del más allá, el joven maestro es una buena persona el cual no tiene malas intenciones. Así nuestro prota menciona que a él no le gusta la lucha y la matanza, que al contrario espera traer la esperanza a este mundo. Tras esto volvemos con el hijo de la suerte el cual salva a una de las cultivadoras locales, está confundida pregunta del por qué a pesar de ser del más allá la salva, pregunta del por qué conoce las técnicas de su secta,
Touba Xiaoyao sin dar explicación pide que le dé su ropa, dicho esto pregunta en qué año están. Al rato noquea a la mujer y cuenta que inesperadamente pasaron 500 años. Así lo vemos con un cuerpo transformado e indica que de este modo podrá infiltrarse en la secta y buscar formas para destruir el núcleo de espada. Al mismo tiempo en la capital Nanmin, el emperador se reúne con varios maestros y en eso informan que su hija la princesa ha llegado. También informan que un joven maestro la acompaña el cual tiene a un sirviente del noveno reino. Al escuchar esto los maestros se sorprenden y el emperador pregunta si es cierto que ese joven maestro viene de más allá de la grieta, así empiezan a debatir si será enemigo o amigo. También mencionan a su poderoso subordinado indicando que si pasa lo peor la maestra del acantilado tendrá que intervenir. El emperador deduce que debe ser aliado ya que salvó a su hija, aún así pide estar alerta ya que no saben su verdadero objetivo. Así llega la princesa la cual saluda a su padre. Tras esto reciben a nuestro prota y como padre le agradece por salvar a su hija. En eso observan al grandote y nuestro prota pide que no se alarmen indicando que aunque parezca feroz no tiene malas intenciones. Tras esto los maestros telepáticamente empiezan a debatir. Nuestro prota por otra parte pregunta quiénes son estos ancianos. Estos maestros lo saludan y se presentan como ancianos del acantilado de la espada. Al escuchar este nombre Guchange menciona que oyó hablar de su maestra la cual se dice que es la más hermosa. Pregunta si tendrá el placer de conocerla. Los maestros se quedan en silencio y el emperador se pregunta si acaso su objetivo es conocer a esa belleza. Al final los maestros informan que ella está ocupada por lo que no podrán reunirse. También menciona que les hizo un gran favor por lo que pregunta si tiene alguna petición. Nuestro prota contesta que no la tiene e indica que puede ver que desconfían de él. Así cuenta que no todas las potencias del reino superior disfrutan invadiendo mundos, cuenta que hay muchas familias longevas los cuales gobiernan pacíficamente, así da ejemplo a su familia la cual ama la paz. Cuenta que su familia le inculcó el valor de no abusar de los débiles. Menciona que aunque es un forastero siempre prefiere la paz, por lo que no tienen por qué ser tan cautelosos. También comenta que al parecer ven a los invasores como algo aterrador. Menciona que sin embargo en el reino superior son simples cultivadores. Al escuchar esto el emperador se sorprende ya que habla como si no fueran nada. Con esto pide que por favor los continúe iluminando. Guchange continúa y pregunta si saben del por qué los poderosos del reino superior aún no han descendido. Uno de los maestros pregunta si acaso esto se debe a la voluntad del cielo y la tierra de su mundo. El emperador comprende e indica que solo es cuestión de tiempo antes de que esos poderosos invadan. Nuestro prota les confirma esto e indica que antes de eso deben encontrarlo. Al escuchar esto el emperador pregunta a qué se refiere y nuestro prota menciona que para que la voluntad de este mundo se manifieste deben de alcanzar cierto punto. Así menciona que deben encontrar algo con la cual finalmente se manifieste. Los otros comprenden y mientras agradecen mencionan que informarán de esto a la maestra del acantilado. Nuestro prota les dice que es una buena idea ya que ella debe saber más al respecto. Al escuchar esto la señorita Chen se alegra ya que finalmente ve una chispa de esperanza, así el emperador ordena que informen de esto a todos los frentes. Más tarde en uno de los frentes, uno de los maestros invasores derriba a su oponente, mientras su compañero maldice aparecen dos superiores los cuales cuentan que recibieron la noticia de que pueden ganar esta guerra. Al escuchar esto el joven maestro invasor se pregunta de dónde sacaron la idea de que podrían ganar. En otra parte, en la ciudad salvaje del sur, la princesa del imperio se entera de que Guchange salvó a una princesa, mientras el otro cuenta el tercer príncipe pregunta del por qué el joven maestro está ayudando a los nativos. La princesa tampoco comprende y deduce que seguramente tiene un motivo ya que es imposible que haya venido a este mundo sin un motivo. En eso el tercer príncipe menciona al hijo de la suerte ya que desde que llegaron a este mundo desapareció sin dejar rastro. Con esto vemos al hijo de la suerte el cual logra infiltrarse en su antigua secta. Al ver su situación se pregunta si debería de ayudarlos. Volviendo a la secta del acantilado de la espada, la maestra se entera de lo que dijo nuestro prota, recuerda la adivinación que recibieron en la última conferencia de inmortales y se pregunta si acaso él es su última esperanza. Al escuchar esto el otro maestro pregunta si acaso cree en él. La maestra contesta que siente que hay algo de verdad en lo que dijo. También cuenta que atrapó a uno de los invasores y tras interrogarlo descubrió que ese joven maestro de apellido Gu es alguien con una inimaginable influencia. Menciona que con todo su respaldo no le debería de ser difícil destruir este mundo. El otro por otra parte no piensa lo mismo y más al contrario sugiere atrapar a este joven maestro y utilizarlo como ficha de cambio para obligarlos a marcharse. La maestra del acantilado no está de acuerdo con esto pero el otro no está dispuesto en creer en un forastero. Así la maestra se queda pensando y tras esto nos cuentan que con el pasar de los días la guerra se fue intensificando.
cuenta que los invasores continuaron llegando y muchos territorios cayeron dejando un caos. Tras todo esto nuestro prota llega a la ciudad Gusang. La señorita Chen se pregunta qué pasó en la ciudad ya que anteriormente estaba llena de personas. Nuestro prota por otra parte observando siente una energía púrpura la cual parece provenir de una raíz de energía espiritual. Sonriendo menciona que seguramente encontrará a un hijo de la fortuna. Así llegan a la mansión en la cual esta finalmente se encuentra con su madre y su abuelo. Mientras madre e hija hablan nuestro prota encuentra a un hijo de la fortuna. En eso el abuelo pregunta si es la persona que lo salvó. La nieta le dice que sí y cuenta que viene de más allá del dominio. Al escuchar esto la madre y el abuelo se sorprenden. Mientras el hijo de la suerte lo observa el abuelo pide que se retire. El otro pide quedarse indicando que al menos podrá protegerlos. En eso la nieta les dice que no deben de preocuparse ya que el joven maestro es una buena persona. Cuenta que incluso salvó a la princesa Xuan y se reunió con el emperador. El abuelo finalmente comprende y la nieta mirando al muchacho pregunta quién es esa persona. El abuelo cuenta que es el nieto de su tío Lin. Le dice que después de su muerte vino buscando trabajo y ahora se hace cargo de la administración. Menciona que gracias a su ayuda pudo manejar el caos en la ciudad. Así mientras ambos se saludan nuestro prota lo examina y descubre que solo es un avatar. Menciona que con toda esa fortuna que tiene seguramente hay algo en esta ciudad. Así más tarde vemos que realizan un banquete de gratitud hacia el joven maestro. En eso la madre de la muchacha pide que se siente con su madre y no moleste al joven maestro Guchanghe. La otra rechaza esto indicando que quiere estar con su benefactor. Tras esto el jefe de la familia pregunta qué clase de lugar es el reino superior. Guchanghe cuenta que es un lugar inmenso el cual tiene frontera con incontables mundos. Así llega la noche y el hijo de la suerte aún piensa en lo que dijo Guchanghe. Recuerda que ese mundo parece ser infinito. Cuenta que hace mucho sintió que alcanzó el límite en este mundo por lo que buscó la manera de volverse más fuerte. En eso escuchó que en esta ciudad vivió un inmortal de la espada el cual fue el único que logró romper el vacío. Sin embargo durante los últimos meses no logró encontrar nada. Menciona que si en los próximos días no haya nada tendrá que regresar a la secta Su. En eso siente una intención de espada y rápidamente corre para encontrarlo. Así tras volar a toda velocidad llega a un viejo árbol. Al ver su energía pregunta si en su interior estará el legado del inmortal de la espada. Dicho esto rápidamente empieza a absorberlo. Mientras esto pasa siente que la energía es asombrosa, de repente nota algo extraño y al comprender que algo está mal rápidamente retrocede, así comprende que aparte de la intención de la espada también hay algo maligno. Nuestro prota por otra parte sorprendido no puede creer que este hijo de la fortuna haya descubierto su trampa, se pregunta si la voluntad de este mundo lo está protegiendo y si es así lo dejará por el momento. Así se marcha y el hijo de la fortuna observa que la intención de espada desapareció. Sospecha de que esto es muy extraño. Más tarde en la familia Wu, el patriarca cuenta de la señorita Chen que regresó y junto a ella vino un joven maestro del otro mundo. También cuenta que al parecer la identidad de este joven salvador no es sencilla ya que varios ancianos de la secta Su dieron la orden de capturarlo. Los ancianos preguntan si eso es cierto y el patriarca cuenta que al parecer quieren utilizarlo como moneda de cambio para detener a los invasores. También menciona que esta es una oportunidad para su familia. Otros no están seguros ya que según saben el subordinado de ese joven maestro es alguien del 9º rango. El patriarca los reprende indicando que los maestros de la secta seguramente lo detendrán. Así da la orden de apoyarlos. En eso una de las ancianas pregunta si esto no es demasiado arriesgado ya que si fallan su familia podría desaparecer. El patriarca se molesta al escuchar esto e indica que al contrario es una oportunidad para que su familia se haga un renombre. Así vemos que nuestro prota escuchaba todo esto y el subordinado pregunta si debería de aplastarlos. Guchanghe contesta que no hace falta ya que solo son hormigas. Menciona que los utilizará para así empezar a buscar la voluntad de este mundo. Al mismo tiempo el hijo de la fortuna recibe la noticia de que capturarán a Guchanghe. En eso siente una energía gélida. Así observamos a la maestra del acantilado. Mientras los guardias se preguntan del por qué hace frío, esta sigilosamente entra en la mansión. Rápidamente llega ante el patriarca el cual hablaba con su nieta. En eso se percatan de su presencia y la reconocen como una inmortal de la espada. El patriarca pensando recuerda la noticia que recibió y se pregunta si acaso se movieron tan rápido. En eso la maestra de la espada solicita ver al joven maestro Guchanghe. En eso nuestro prota aparece y pregunta si es la maestra del acantilado de la espada. Esta lo observa y se pregunta si es el joven maestro Guchanghe. Así menciona haberse reunido con el emperador y vino a ver si era alguien confiable. Nuestro prota escucha esto y pregunta si en serio habla de confianza cuando oculta su rostro con una máscara. Pregunta si no le parece absurdo. Mientras pide que se lo quite la maestra mueve su espada.
Al ver esto nuestro prota pregunta si acaso quiere morir, al mismo tiempo la señorita Chen observa confundida preguntándose qué debería de hacer. En eso llega la princesa la cual dirigiéndose a su maestra le dice que el joven maestro es diferente a esos demonios del otro mundo. Así se acerca a la maestra y pide a nuestro prota que no la malinterprete. Nuestro prota escucha esto y pregunta acerca de la orden en la ficha inmortal. Esto sorprende a todos. La nieta observa a su abuelo el cual sonriendo comenta que tenía la intención de informarle de este asunto. Nuestro prota le dice que no hay necesidad de explicaciones e indica que debería de haber sabido de que la gente de este mundo no confiaría en él. Aún así vuelve a decir que es una persona pacífica. Sin embargo no dejará que nadie le provoque. Al escuchar esto la maestra de la espada menciona esa orden e indica que su acantilado de la espada no participará en este plan. También menciona que los otros maestros ya deben estar en camino. Así cuenta el plan de querer capturarlo y utilizarlo como moneda de cambio. Al escuchar esto nuestro protagonista se burla. La maestra comprende que su sirviente es poderoso pero sin embargo las leyes de este mundo no dejarán que libere todo su poder. Mientras habla nuestro prota la detiene e indica que puede irse. La maestra aún insistente trata de hacerlo recapacitar e indica que podrían llegar a un acuerdo. Nuestro prota no piensa lo mismo y vuelve a decir que si alguien lo provoca pagará el precio. La maestra por otra parte menciona que su acantilado de la espada no tiene nada que ver con esta orden, así nuestro prota sonríe. En eso sienten una enorme fuerza acercarse. La maestra menciona que ya llegaron, al mismo tiempo el patriarca de la familia Wu también siente esto e indica que ya es hora de actuar, así menciona que apoyarán a los maestros de la espada. En la entrada de la ciudad vemos a uno de los maestros de espada. Este les dice que se encargará de ese joven maestro y lo único que deben hacer es mantener la formación activa. Así observa a nuestro prota y pregunta si es el que se hace llamar joven maestro Wu. Nuestro prota por otra parte los menosprecia y pregunta si acaso todos los maestros de espada son tan débiles como él. El otro se molesta y aconseja que mejor se rinda. En eso sale la maestra del acantilado la cual menciona que el joven maestro no tiene malas intenciones, que sus acciones solo traerán desastre. Al ver esta escena los ciudadanos empiezan a hablar y a preguntarse del por qué los maestros de espada se enfrentan. El hijo de la suerte por otra parte no puede creer que su hermana de secta esté ayudando a ese forastero. Así el maestro de la espada pregunta a la maestra si acaso planea ayudar al enemigo. Rápidamente levanta su espada y activa una formación de sacrificio. Hecho esto los ciudadanos se preguntan qué está haciendo. El señor de la ciudad comprende que trata de refinar a toda la ciudad. Así vemos que el pueblo empieza a perecer. La maestra del acantilado trata de detenerlo indicando que está tratando de ayudarlo. El otro se burla de esto. Menciona que por el bien del mundo algunos sacrificios son inevitables. Así mientras habla estupideces aparece el subordinado Agda y de un golpe termina destrozándolo. La maestra observa impactada al igual que los otros dos maestros. En eso vemos a la familia Wu la cual no puede creer lo que acaban de ver. El hijo de la suerte por otra parte menciona que el cuerpo de un maestro de la espada es muy resistente y sin embargo murió de un golpe. En eso volvemos con nuestro prota el cual comenta que para atacarlo debe tener un respaldo poderoso. La maestra cuenta sus respaldos indicando que las demás sectas son inocentes. Al escuchar esto nuestro prota ordena a su subordinado que destruya a esos respaldos. Menciona que él se hará cargo de los sobrevivientes. Así vemos que los demás maestros de espada empiezan a escapar. Nuestro prota sonríe al ver esto e indica que deben pagar el precio. Así activa una de sus habilidades y mientras los alcanza estos maestros mencionan que solo seguían órdenes de la secta Su. Mientras piden perdón Guchange pregunta si no les había dicho de que él ama la paz, sin embargo aún así quisieron intimidarlo, así aplasta a estos dos maestros. Hecho esto menciona que ahora irá a la secta Su y arreglará este asunto con el viejo inmortal de la espada. En la parte baja la princesa y el abuelo no pueden creerlo ya que esos tres eran inmortales de la espada y sin embargo murieron de un solo golpe. Volviendo con el hijo de la suerte este voltea aterrado ya que no pensó de que fueran tan fuertes. Así reconoce que es débil y sonriendo menciona que ese joven maestro podría tener la clave para romper las ataduras a este mundo. Con esto volvemos con nuestro prota el cual pensando menciona que este mundo claramente podría criar a poderosos y sin embargo parece que no los permite. Se pregunta si acaso tiene miedo de que escapen de su control. Sonriendo menciona que es una pena ya que al final todo será suyo. En eso observa a los que planeaban en su contra y mientras estos se alivian de no haber actuado, al siguiente instante terminan perdiendo la cabeza. Volviendo con los cultivadores del reino superior, estos se enteran de que los locales enviaron una orden para atrapar a Guchange. Al escuchar esto otros se burlan ya que provocaron al que no debían de provocar. La princesa en cambio menciona que esa secta tiene los días contados.
Así vemos dicha secta en la cual el hijo de la suerte escucha sobre la orden hacia nuestro prota, pensando menciona que están acabados por lo que debe apresurarse. Tras esto vemos una conciencia la cual una vez entra en la secta vuelve a su cuerpo principal. Así vemos al hijo de la suerte el cual comenta que Guchange no solo es un enemigo de su secta sino también de todo el mundo, también está consciente de que su maestro y los demás ancianos no serán sus rivales. Con esto decide ir al Valle del Infinito. Al mismo tiempo en el gran salón de la secta, el maestro pregunta qué quieren decir ya que ahora lo culpan de todo, menciona que la única salida es unir fuerzas y resistir su ataque. Así empiezan a reprender a los maestros que opinan diferente. Estos por otra parte cuentan que la fuerza de Guchange no está ni de cerca a los demás invasores, dicho esto sus compañeros mencionan que esto es su culpa ya que dio la orden de atraparlo. Al escuchar esto el maestro de secta pregunta cuándo se volvieron tan cobardes. Los otros contestan que no es eso ya que si deciden enfrentarlo la secta desaparecerá, también menciona que Guchange no parece tener malas intenciones. Al escuchar esto el maestro de secta pregunta si diciendo eso planea entregarlo y así evitar un desastre, los otros no niegan esto y piden que por favor comprenda. Al escuchar esto el maestro ve que no puede hacer nada e indica que su discípulo definitivamente romperá las ataduras de este mundo y alcanzará un nuevo reino. En eso vemos al discípulo Lin, el cual fuera de la secta pide a su maestro que sobreviva y espere su regreso. Momentos después la secta es atacada por los invasores del reino superior, en eso notan la llegada del joven maestro Guchange, al verlo los discípulos de la secta no pueden creer que realmente haya venido. Los cultivadores invasores por otra parte se hacen a un lado y saludan a nuestro prota. Al ver esto la maestra de la espada comprende que su influencia debe ser imaginable en su mundo. Las princesas por otra parte comentan que su benefactor ocupa una posición trascendental por lo que nadie se atreve a ser irrespetuoso. Al mismo tiempo los discípulos de la secta instintivamente abren camino, mientras avanza uno de estos pregunta si no había dicho de que lo enfrentaría. Nuestro prota observa la secta y comenta que esa conciencia voló hacia este lugar. Al rato toma asiento e indica que si no hubieran actuado de esa manera no se habría molestado en venir. En eso la princesa menciona que al parecer para evitar una calamidad estos maestros capturaron al maestro de la secta. Mientras hablan los maestros de la secta mencionan que todo esto se debió a las órdenes del maestro de secta y no en sí la secta. En eso uno de los prisioneros se dirige a la maestra de la nieve e indica que los ha deshonrado uniéndose al enemigo, la otra escucha en silencio y en eso el subordinado Agda ordena que se arrodille. El maestro prisionero se niega a hacer esto. Pero al siguiente instante este termina perdiendo la cabeza. Al ver esto los demás maestros no pueden creer que lo haya acabado de un solo puñetazo. Agda por otra parte vuelve a ordenar que se arrodillen. Sin otra el maestro de secta se pone de rodillas. Nuestro prota levanta el dedo e indica que al ser prisioneros no ve el motivo de que conserven su cultivo. Así destruye el cultivo del gran maestro. Hecho esto indica que le perdonará la vida y lo encerrará en la prisión de la secta. Dirigiéndose a los demás les dice que no es un asesino indiscriminado por lo que no los culpará. Al escuchar esto los otros rápidamente agradecen y mientras hablan de su bondad nuestro prota pensando menciona que el hijo de la suerte es el discípulo de este gran maestro por lo que podría utilizarlo. La princesa sorprendida no puede creer que fácilmente haya perdonado a esta secta a lo que la amiga comenta que ya le había dicho de que su benefactor es alguien bueno. Así nuestro prota pide que les preparen alojamiento ya que planea quedarse por unos días. Así pasan varios días y vemos que la grieta se hace más grande, por esto cultivadores más poderosos del reino superior empiezan a descender. Uno de estos comenta que finalmente pudieron descender mientras otros comentan que al parecer el mocoso de la familia Gu llegó antes, se preguntan qué tipo de trucos estará tramando. Tras esto vemos a nuestro prota en su mundo interior en la cual observa el árbol del Dao, menciona que sus frutos están a punto de madurar, que una vez se difunda esta noticia esos viejos morderán su anzuelo, mientras sale menciona que debe controlarse ya que accidentalmente podría atraer a sus ancestros. Así abre la puerta y observando a sus compañeros pregunta del por qué se quedan mirando fijamente. La maestra de la espada informa que el asunto de la secta fue resuelta, en eso siente una poderosa intención de espada, así vemos al hijo de la suerte Touba, el cual les dice que vino a la hora acordada. Nuestro prota comenta que es muy puntual y el otro pide ver a su hermana para asegurarse de que esté bien. Guchange avanza y pregunta si encontró la manera de separarse de la espada celestial. En eso sale la princesa la cual pregunta qué pasó. La maestra de la espada de nieve comenta que nunca oyó escuchar de una espada celestial, también deduce que seguramente es su propósito al venir a este mundo. Tras esto nuestro prota le muestra a su hermana y pregunta si está satisfecho. Touba Xiaoyao observa en silencio, al siguiente instante activa una habilidad y pide que mejor esté listo.
Inmediatamente todas las espadas de la secta empiezan a volar, incluso los superiores y maestros pierden el control de sus espadas, así vemos que todas estas espadas se dirigen al Hijo de la Suerte. Al ver esto, la maestra de la espada de nieve se pregunta quién puede utilizar la técnica secreta de las 10.000 espadas. Nuestro prota por otra parte comprende que logró tener un gran avance, así pregunta qué intenta hacer. Touba Xiaoyao levanta la espada y admite que en el reino superior su fuerza es aterradora. Sin embargo, debido a las restricciones de este mundo, su fuerza debió de ser suprimido. Así menciona que esta es la mejor oportunidad para acabarlo. Nuestro prota sorprendido no puede creer esto e indica que fue demasiado descuidado. Así el Hijo de la Suerte lanza su ataque y al último instante el subordinado Agda se pone al frente dispuesto a protegerlo. En la parte baja, por otra parte, los maestros de la secta se preguntan quién es esa persona, también mencionan que su intención de espada no tiene precedentes. Volviendo con los compañeros de nuestro prota, la maestra protege a las princesas. Así el poderoso ataque empieza a arrasar con todo el lugar. Después de un rato el ataque finalmente desaparece y la maestra de la espada pensando menciona que si ese ataque hubiera sido dirigido a ella no habría aguantado. En eso impactada nota algo. Así vemos que nuestro prota logró detener su espada y el Hijo de la Suerte incrédulo pregunta cómo es posible. Mientras los maestros de la secta observan, nuestro prota atrapa al Hijo de la Suerte, pregunta si por esta espada estaba tan confiado. El Hijo de la Suerte, al ver que este es su fin, pide que lo mate y perdone a su hermana. Nuestro prota, contemplando la espada, menciona que su hermana no le interesa. Sin embargo, en eso siente algo y observa cómo el Hijo de la Suerte desaparece. Al siguiente instante nota que este es arrastrado a un espacio. Mientras lo observa aparece un enorme ojo. Al ver esto, los maestros de la secta se preguntan qué es eso, ya que no parece algo con lo que los humanos puedan luchar. Así esta enorme presencia empieza a atacar a los discípulos de la secta, incluso los cultivadores invasores se ven afectados. En uno de los barcos invasores, el tío abuelo de la princesa se pregunta si acaso Guchange causó todo esto. Volviendo con la maestra de la espada, esta resiste el ataque y pensando pregunta cómo es esto posible. Nuestro prota por otra parte contento indica que es la voluntad del Dao celestial. Pensando menciona que no esperaba encontrarlo tan fácilmente. Al escuchar esto, los maestros de la secta sugieren activar la formación protectora de la secta. En eso Guchange levanta la mano indicando que lo ha estado esperando. Así una enorme mano se eleva por los cielos y tras intentar atrapar al ojo causa un gran impacto. Esto inmediatamente destruye la formación defensiva de la secta y acaba con muchos discípulos. Al ver esto, los maestros observan cómo su secta desaparece y otro sugiere salvar a los discípulos supervivientes. Al final la enorme mano parece atraparlo, pero sin embargo nuestro prota observa que desapareció. Así ordena a su subordinado que entre en la grieta y encuentre a Touba Xiaoyao. En eso la princesa pregunta si ponían sus esperanzas en eso, menciona que si no fuera por el joven maestro habrían muerto. Más tarde nuestro prota se disculpa con los maestros indicando que este caos se debió a su negligencia. Los otros contestan que no es su culpa, también preguntan del por qué la voluntad del Dao celestial los atacó ya que debería de ser su aliado. Guchange lo piensa y comprende que hay un problema con la voluntad del Dao celestial. Así sugiere encontrar el lugar de reposo y descubrir cuál es el problema. Al escuchar esto, los maestros se sorprenden y nuestro prota les cuenta que el Dao celestial suele tener un lugar de reposo. También cuenta que logró su propósito por lo que ahora debe marcharse. Esto sorprende a todos y la maestra pensando menciona que definitivamente solo quería la espada celestial. Cuenta que varias veces pensó que tenía malas intenciones hacia su mundo. Tras decir esto desaparece. Chen Qi no puede creer que realmente se haya ido. Menciona que ni siquiera se despidió. La maestra de la espada la anima e indica que ahora también deben actuar y encontrar el lugar en donde descansa esa voluntad celestial. Varios días después, en el reino superior, el subordinado Woody visita a la señora, saca artefactos mencionando que su señor le ordenó entregarle esto. La prometida se sorprende al ver que son los artefactos celestiales. Rápidamente cambia de actitud y pregunta del por qué se los envía a ella. Pregunta si no estaba con esa santa del salón ancestral. Woody no comprende a qué se refiere, así recordando vemos cuando nuestro prota le dio estos tesoros. Woody pregunta si debería de llevarlos a la familia Gu. Nuestro prota le dice que no e indica que mejor se los entregue a la emperatriz Minkon ya que es la única que entiende el método de refinación de estos artefactos. Así en la actualidad Woody cuenta que su maestro se las envió indicando que es la persona más capaz y confiable, que estos preciados tesoros solo podrían confiárselos a ella. La emperatriz comprende y decide aceptarlos. Volviendo al mundo oculto de la espada, un maestro pregunta si lograron encontrar algo inusual en este mundo. El subordinado informa que no encontraron nada. El otro menciona que según los maestros de la secta Su, la voluntad del Dao celestial debería estar por estos lugares.
No muy lejos en el Valle Infinito, vemos al otro hijo de la suerte, el cual deduce que su secta debió ser destruida, que su maestro debió de haber muerto, por lo que ahora debe vengarlos. Así, mientras avanza, logra llegar a una misteriosa cabaña, la cual es similar a los registros antiguos. En eso un anciano menciona que finalmente conoce a la persona destinada. El hijo de la suerte pregunta quién es y el otro contesta que es la oportunidad que ha estado buscando. Así menciona ser el sucesor número 3000 del linaje de los guardianes responsables de custodiar la espada del Dao celestial. El hijo de la suerte se impacta al escuchar esto. Así lo saluda y pregunta cómo puede obtener la espada celestial. Le cuenta que el mundo está siendo atacado por demonios del más allá, que para detenerlos necesita obtener la espada del Dao celestial. El guardián reconoce que es digno y le entrega la llave para desbloquear dicha espada. Con esto pide que explore las profundidades del lago espejo. El hijo de la suerte se pregunta cómo puede encontrar el lago espejo, ya que según sabe terminó enterrada. El guardián pide que no se preocupe, indicando que solo los elegidos pueden encontrarlo. Le dice que mientras tenga la llave podrá desbloquear la espada celestial. El hijo de la suerte trata de preguntar más cosas, pero el otro se despide indicando que ya completó su deber. Así, una vez se marcha, el hijo de la suerte comenta que es una lástima. Mientras avanza menciona que quería pedir su ayuda para encargarse de Guchange. Así vemos a este anciano, el cual observa cómo se marcha. Tras esto saca el cuerpo de Touba Xiaoyao. Sorprendido observa cómo logró fusionar dos auras de dos reinos distintos. En eso nota un ataque, rápidamente lo bloquea y tras observar al culpable logra reconocerlo. Menciona que no esperaba de que pudiera rastrearlo. Agda por otra parte vuelve a atacar indicando que tomó las cosas de su maestro. El viejo reconoce que es fuerte e indica que aunque esté incompleto aún puede encargarse de él. Así levanta la mano y empieza a someter a la manifestación del subordinado Agda. Mientras cierra el puño ordena que muera. Así la enorme manifestación empieza a desquebrajarse y una vez estalla, el anciano observa que su cuerpo es muy resistente. Menciona que aunque su maestro venga no podrá acabarlo. Al escuchar esto, Agda sonríe y activa una habilidad espacial. El viejo nota esto y así vemos que se abre una puerta del cual sale nuestro protagonista. Hecho esto, el subordinado pide que vuelva a decir lo que dijo. Nuestro prota por otra parte nota que es una pequeña manifestación de la voluntad celestial. El anciano por otra parte menciona ser el soberano de este mundo. Así intenta aplastarlo, pero al siguiente instante vemos que no pasa nada. Al ver esto, el anciano queda sorprendido y pregunta del por qué su cuerpo está compuesto de huesos trascendentales. Pregunta qué es exactamente. Guchange pide que le dé la ubicación de la fuente del Dao celestial y así podrá preservar su conciencia. El anciano pregunta si vino por la fuente, a lo que nuestro prota contesta que sí, indicando que es lo único valioso en este mundo. El anciano menciona que esa fuente está relacionada con su trascendencia, por lo que nunca lo revelará. Nuestro protagonista deduce que seguramente tras desarrollar una voluntad propia no se conformó con controlar este mundo, que seguramente quiso tomar una forma humana e ir más allá de este mundo. Al escuchar esto, el anciano comprende que sabe demasiado. Nuestro prota por otra parte pregunta si acaso quiere silenciarlo. En eso el anciano se lanza al ataque y nuestro prota menciona que justamente esperaba esto. Sin embargo, para su sorpresa observa cómo este anciano toma el cuerpo del hijo de la suerte y termina huyendo. Mientras escapa reconoce que en su estado no podrá enfrentarlo. Guchange levanta la mano y lo llama viejo astuto. Menciona que para su desgracia ya estableció una restricción. Así vemos que lo atrapa y una vez se acerca menciona que ahora tendrá que luchar. El anciano por otra parte suelta el cuerpo e indica que es una pena el perderlo. Así activa una habilidad lo cual empieza a destrozar esta restricción. Mientras esto pasa, el anciano menciona que en este mundo todas las reglas están bajo su control. Menciona que mientras esté en este mundo es invencible. Sin embargo, en ese instante observa el jarrón mata inmortales y al siguiente instante termina absorbido. Tras esto, nuestro protagonista empieza a refinarlo y descubre que hace mucho tiempo el Dao celestial obtuvo su conciencia. Cuenta que al estar insatisfecho con su existencia planeó sacrificar a todos los seres vivos de su mundo para poder trascender. Desafortunadamente, los más fuertes de esa época se unieron para luchar en su contra. Así inició una guerra la cual agotó la fortuna de este mundo y al final lograron contenerlo. Con esto sellaron la voluntad del Dao celestial en lo profundo del lago del espejo. Tras saber esto, nuestro prota comprende que su cuerpo se encuentra suprimido en ese lago. Tras esto ordena al subordinado que se disfrace y que difunda las noticias de que la fuente del Dao se encuentra en el lago del espejo. Con esto volvemos con la princesa, la cual observa que la tablilla de vida de Touba Xiaoyao termina rompiéndose. Así comprende que murió. Con esto volvemos con los maestros de la espada, los cuales hablan acerca del lago del espejo. Así empiezan a buscar métodos para rastrearlo. Tras varios intentos obtienen un resultado y después de ver la ubicación mencionan que la señal apunta a las antiguas ruinas Xuan.
Con esto volvemos con nuestro prota, el cual se entera de que el lago del espejo se encuentra en las ruinas Swan. En eso el subordinado informa de la información que fue descubierta por la secta Su. Teniendo una idea en mente, sugiere revelar esta información a los cultivadores del reino superior. Así vemos dichas ruinas, en la cual el hijo de la fortuna empieza a buscar el lago del espejo. Cuenta que tras buscar por varios kilómetros no logra encontrarlo, aún así continúa buscando. Días después vemos a los cultivadores de la espada, los cuales se preguntan cómo es que esta poderosa dinastía terminó convirtiéndose en ruinas. Uno de los maestros pregunta si estos antepasados fueron tan poderosos como el joven maestro Guchanghe. La maestra de la espada reconoce que estos antepasados debieron ser fuertes, pero sin embargo no cree que se comparen al joven maestro. En eso el maestro nota que las fuerzas del más allá también llegaron. Mientras los observan, preguntan quién filtró la información de este lugar. La maestra deduce que no deben ser los únicos que buscan el lago del espejo. Menciona que a este paso terminarán enfrentándose a poderosas figuras. En otra parte vemos a la familia real. Uno de estos comenta que esta parece la batalla final. La princesa opina lo mismo e indica que por el futuro vinieron a este lugar. Al ver que será peligroso, el compañero menciona que si surge peligro la protegerá. La princesa rápidamente rechaza esto. El otro menciona lo peligroso que será e indica que solo está preocupado por ella. La princesa contesta que entiende e indica que para eso tiene a su padre. En eso una voz la llama arrogante. Al escucharlo rápidamente mencionan que es el inmortal de la espada del norte, el cual salió de su aislamiento. Una vez desciende, el muchacho lo llama abuelo. Este rápidamente lo reprende, ya que al ser su heredero no puede ponerse en peligro. El nieto contesta que al ser el líder de la generación joven no podía quedarse sin hacer nada. El abuelo comprende y, observando a la princesa, menciona que en estos tiempos caóticos los jóvenes deben llevarse bien. Así pide que controle su arrogancia. Al escuchar esto, la princesa lo saluda e indica que recordará su lección. En eso la amiga interviene e indica que solo está utilizando su poder para intimidar a los jóvenes. Menciona que su amiga ya tiene a quien amar. Al verla, el anciano la reprende indicando que ni siquiera su maestra, la inmortal de la espada de nieve, se atrevería a cuestionarlo. La señorita Chen menciona que solo es una rana en el fondo de un pozo. Al escuchar esto, el anciano se molesta. La señorita, por otra parte, cuenta que el amado de su amiga es el joven maestro Guchanghe. Al escuchar este nombre, el otro aterrado pregunta si acaso no se fue. Su abuelo suprime a las muchachas e indica que ese joven maestro vino con los invasores e indica que seguramente tiene motivos ocultos. En eso nuestro prota aparece y pregunta cómo descubrió sobre sus motivos ocultos. Al verlo, las chicas rápidamente se alegran y preguntan si no se había ido. Guchanghe cuenta que su subordinado se quedó a investigar y le informó de este incidente. Dicho esto, pregunta si están bien. Las muchachas contestan que lo están. Nuestro prota, volteando, pregunta si acaso ese supuesto inmortal de la espada las ha ofendido. El otro aterrado contesta que no. Nuestro prota pregunta si no se disculpará, a lo que el anciano rápidamente se golpea y, mientras menciona que estaba divagando, pide que lo perdone. El nieto pregunta por qué hace esto y al siguiente instante el abuelo lo golpea y pide a nuestro prota que no lo malinterprete. En eso una desconocida energía atrapa al anciano y lo eleva por los aires. Al siguiente instante el supuesto inmortal termina explotando. Tras esto aparece la maestra Luan, la cual viene del reino superior y, presentándose con nuestro prota, menciona que ya castigó al que lo ofendió. Guchanghe se queda en silencio y al siguiente instante pregunta quién le dijo que podía matarlo. Mientras pregunta si acaso cree que es cruel y despiadado, la maestra escucha confundida. Nuestro prota continúa reprendiéndola y le dice que aunque ese anciano haya sido grosero, no merecía la muerte. La otra no sabe qué decir y nuestro prota pide que esto no se repita. En eso escuchan un ruido y tras voltear notan que la batalla ha comenzado. Así vemos que eran los maestros de espada de la secta Su enfrentándose a los cultivadores invasores. En eso uno de estos se acerca a la maestra y, derribándola, pregunta del cómo se atreve a enfrentarlo siendo tan débil. Al siguiente instante logran atraparla y terminan inmovilizándola. La responsable de esto menciona que la despedazará, así empieza a ejercer presión. En eso nuestro prota interviene y la cultivadora del reino superior reconoce que es el joven maestro Guchanghe. La maestra de la espada, por otra parte, pregunta del por qué regresó. Nuestro prota se dirige a los otros e indica que esta maestra es su amiga, por lo que pregunta si podrían dejarla en paz. Así llegan los demás maestros. Los cultivadores del reino superior mencionan que si es por el joven maestro, naturalmente le concederán el favor.
Sin embargo, pensando se preguntan qué estará tramando, nuestro prota lo saluda y deduce que seguramente son los ancestros de la dinastía inmortal Yu. El ancestro afirma esto y cuenta que vinieron por el lago del espejo. Nuestro prota contesta que también se acaba de enterar, por lo que no conoce muy bien la situación. Al escuchar esto, el ancestro de la dinastía lo invita a unirse. Nuestro prota rechaza esto indicando que no está interesado, menciona que ya no intervendrá en sus asuntos. En eso uno de los maestros locales telepáticamente menciona que si el joven maestro intervendría podrían tener éxito. La maestra contesta que el joven maestro no guarda rencor a este mundo. Menciona que sin embargo tampoco se opondría a la gente de su mundo. Así continúa la charla y al final terminan separándose. Al verlos, la maestra de la espada de nieve sugiere seguirlos. Guchange escucha esto y pide que lo piense, ya que si pasa algo ya no podrá intervenir. La maestra de la espada agradece por esto e indica que no tienen otra opción. Nuestro prota comprende esto, ya que si están destinados a morir, morirán. Así volvemos con el hijo de la suerte, el cual finalmente siente que va en la dirección correcta. Pensando se pregunta del por qué esos demonios del más allá llegaron tan rápido. En eso la llave empieza a brillar y al rato encuentra un espacio oculto. Una vez dentro finalmente encuentra el lago. Contento menciona que lo logró. Al mismo tiempo en la entrada vemos a los maestros locales, los cuales se encuentran con muertos vivientes. En eso acaban con uno de estos. El ancestro de la dinastía Yu pregunta del por qué tardan tanto. Menciona que si no avanzan morirán. Al ver esto, la maestra de la espada pregunta del por qué son tan diferentes al joven maestro, que solamente saben intimidar a los débiles. Los ancestros escuchan esto y rápidamente se echan a reír. Mientras tanto, fuera de la entrada, los jóvenes cultivadores notan una niebla oscura. Se preguntan del por qué solo los ancestros pudieron entrar. La princesa, por otra parte, espera que su maestra pueda estar segura. No muy lejos, en uno de los barcos de guerra, la princesa de la dinastía Yu pregunta si vio a Tou Xiaoyao. Nuestro prota calmadamente contesta que está muerto. La princesa se sorprende al escuchar esto y pregunta si sabe cómo murió. Guchange muestra una sonrisa y cuenta que lo mató. La princesa confundida pregunta por qué. Nuestro prota contesta que lo ofendió. Dicho esto, pregunta si acaso planea vengarlo. La princesa resignada menciona que no se atrevería. Nuestro prota contesta que es una lástima. Al mismo tiempo, en el puente, las amigas notan esto y observan su actitud hacia esa princesa. Comentan que con ellas no se comporta de esa manera. La princesa, pensando, se pregunta si acaso serán especiales para el joven maestro. Mientras tanto, en la entrada, los ancestros preguntan si aún no pueden descifrar la restricción. La maestra de la espada menciona que habrían sido más rápidos si no hubieran sacado a sus compañeros. En eso el otro maestro finalmente encuentra la entrada. Mientras avanzan, una energía se libera de la maestra. Volviendo al barco, el tercer príncipe pregunta de qué habló con Guchange. La princesa pide que no haga preguntas y se aleje de él. En eso nuestro prota recibe el informe y vemos que en su último contacto implantó su energía para ver qué pasaba. Con esto el subordinado empieza a liberar una niebla morada. Al ver esto, todos los cultivadores lo notan y se preguntan qué es esto. Al siguiente instante todos empiezan a correr, ya que esta niebla empieza a atraparlos. La princesa del imperio, por otra parte, ordena retroceder. El tercer príncipe se pregunta del por qué esta escena le resulta familiar. La princesa recuerda que en la subasta de piedras divinas vieron una niebla similar, la cual acabó con muchos maestros. Recuerda que posterior a eso los ancestros de la familia He y la familia An perecieron. Pensando, recuerda que Guchange también estaba presente y al voltear nota que no está en el barco. En eso el hermano pregunta qué pasa y la princesa ordena retirarse de inmediato. Al mismo tiempo los ancestros logran encontrar el lago espejo. La maestra de la espada pregunta si este es el legendario reino divino. El otro maestro, por otra parte, señala e indica que esa torre debió ser creada por los ancestros. En eso el ancestro de la dinastía Yu observa el lago espejo. También nota que alguien está a punto de llegar. Al ver esto, la ancestra decide no perder el tiempo y partir de inmediato. Sin embargo, las restricciones del lugar se activan y se disponen a detenerla. Así cae el castigo celestial. La ancestra, por otra parte, resiste esto e indica que con su nivel no tiene nada que temer. Así los demás ancestros se unen y resisten el castigo celestial para llegar al lago del espejo. Dos maestros locales, por otra parte, no pueden creer que sean unos monstruos, los cuales ni siquiera son afectados por el castigo divino. En eso uno de estos maestros observa sorprendido y pregunta si ese no es el joven maestro Gu. La maestra de la espada pregunta cómo llegó. Así nuestro prota voltea y pregunta si todavía siguen vivos. Los maestros no comprenden esta reacción. Al siguiente instante observan cómo el joven maestro avanza. Sorprendidos notan que el castigo celestial no se activó. En eso la maestra de la espada de nieve comprende que este mundo le teme. Así se empieza a preguntar si su personalidad era falsa.
Con esto volvemos con los ancestros, los cuales notan que el castigo divino se detuvo, mencionan que las reglas de este mundo no son simples, que una vez el Dao celestial se manifieste tendrán que enfrentarlo. En eso la ancestra abre una grieta espacial la cual rápidamente se cierra. Nuestro prota calmadamente comenta que cruzar en el vacío parece imposible, los otros inconscientemente contestan que sí, sin embargo rápidamente se percatan de algo y nerviosos voltean la mirada. Así retroceden y preguntan del por qué está aquí. Guchange contesta que de repente sintió interés, en eso la ancestra telepáticamente menciona que no sintió su llegada, así deciden tener cuidado. El ancestro de la dinastía cuenta que en este pequeño mundo está el Dao celestial, le dice que una vez se enfrenten compartirán las recompensas, nuestro prota escucha esto y mientras sonríe saca sus tesoros, les dice que él quiere quedarse con todo. Así mientras pelean el hijo de la suerte logra ver la espada del Dao celestial, sacando la llave menciona que lo sacará, sin embargo en ese instante extrañas manos lo detienen. Así se pregunta qué es esto ya que algo invisible lo detiene. Volviendo con nuestro prota vemos que este se enfrenta a los tres ancestros los cuales preguntan si no tiene miedo de que esto se sepa en el reino superior. Guchange sonriendo pregunta si alguien se atreverá a creerlo. Así el hijo de la suerte finalmente lo observa y se dice a sí mismo que no tiene tiempo para perder, así empieza a avanzar y vemos que varias almas intentan detenerlo. Así finalmente logra acercarse y mientras la espada se mezcla con su energía de repente nota que empieza a consumir su vitalidad. Así la espada extrae su sangre y al siguiente instante causa una explosión expulsando al hijo de la suerte, este observa sorprendido y mientras las cadenas de la enorme torre se rompen pregunta qué está pasando. En eso el ancestro de la dinastía pregunta si acaso esa torre era un sello. Nuestro prota finalmente les cuenta que en la antigüedad la voluntad del Dao celestial intentó sacrificar a todos los seres y lograr la trascendencia. Cuenta que los ancestros de ese muchacho lograron sellarlo y ahora gracias a su sangre el sello se rompió. Cuenta que por esta razón no dejó vivir hasta este momento. Al escuchar esto el ancestro de la dinastía enfurece ya que sabía todo desde un principio, mientras menciona que luchará hasta la muerte nuestro prota lo aplasta como a una mosca indicando que su papel ha terminado. No muy lejos los maestros de la espada observan como el sello se ha roto, también vieron como el joven maestro acabó con ese demonio y se preguntan qué es lo que realmente quedará. Tras esto volvemos con el hijo de la suerte el cual comprende que fue engañado por ese anciano. En eso nuestro prota agradece e indica que gracias a su ayuda la formación creada por sus ancestros se ha roto. El hijo de la suerte no comprende y nuestro prota le cuenta la historia en la cual sus ancestros se sacrificaron para sellar al Dao celestial. El otro comprende que es un pecador, también pregunta del por qué está aquí, mientras comprende nuestro prota pregunta si ya resolvió el acertijo. Al final el hijo de la suerte se pone de rodillas y se ofrece para convertirse en su subordinado, menciona no ser inferior a su subordinado por lo que debería de estar calificado, pide que lo reconsidere ya que indirectamente le hizo un gran favor, nuestro prota escucha esto y accede a aceptarlo, así el otro agradece. En eso el Dao celestial empieza a liberarse, al ver esto el hijo de la suerte retrocede e indica que irá a la entrada para vigilar a los maestros de la espada, sin embargo pensando espera que resulte herido en esta batalla. Cuenta que una vez salga contará toda la verdad, nuestro prota lo observa en silencio. Al mismo tiempo los maestros de la espada observan este fenómeno, al siguiente instante empiezan a ser afectados, nuestro prota por otra parte menciona que ha tardado en mostrarse, le dice que si le entrega la fuente del mundo podría considerar el dejarlo vivir. La fuente del Dao lo llama insolente e indica que debe ser castigado. Guchange rápidamente saca su calabaza y al siguiente instante destroza las manos, seguido a esto redirecciona la calabaza y ataca al enorme ojo. Sin embargo el Dao celestial desquebraja el artefacto y nuestro prota observa cómo su tesoro cae. Sorprendido comprende que la fuerza de esta voluntad es similar a su 18º ancestro. Seguido a esto bloquea su ataque y así todo el lugar empieza a desmoronarse, en eso el discípulo Lin finalmente llega con los maestros, pide que saquen el disco celestial y él lo activará para teletransportarlos. Con esto volvemos con el Dao celestial el cual piensa que logró derrotarlo, en eso la energía térmica se activa y nuestro prota menciona que sacará su verdadero cuerpo para darle una paliza. Así su enorme fuerza se acerca a estos enormes ojos, mientras activan el artefacto el maestro pregunta qué pasa exactamente. El discípulo cuenta que la voluntad del Dao celestial quiere sacrificar a todos los seres de este mundo, así sugiere primero escapar y luego les contará todo. Al mismo tiempo fuera de la entrada, los cultivadores observan este fenómeno y mencionan que las auras de sus ancestros desaparecieron.
En eso notan un portal y ven que alguien sale, rápidamente observan a los maestros de la espada y sugieren capturarlos para saber qué pasó con los ancestros. Mientras tanto los maestros notan a los invasores y el hijo de la suerte sonriendo menciona que justamente tiene algo que contarles. Sin embargo, al siguiente instante los vemos atrapados, así la princesa de la dinastía pregunta qué pasó exactamente, pregunta si asesinaron a sus ancestros. El hijo de la suerte contesta que no tienen la fuerza para dañar a esos viejos monstruos. Sonriendo menciona que todos fueron asesinados por Guchange. Al escuchar esto los demás se quedan en silencio, el otro continúa explicando que liberó una extraña aura, que tras eso dio una paliza a esos ancestros. Dicho esto sugiere que mejor preparen formaciones para atrapar al asesino. Sin embargo, lo que no esperaba era que la princesa lo golpeara y preguntará del por qué incrimina al joven maestro, mientras pregunta si acaso busca la muerte observa incrédulo. Tras esto la princesa ordena que se lo lleven y lo mantengan bajo estricta vigilancia, el otro por otra parte pide que busquen en su alma, al ver a los demás pregunta si acaso son idiotas. Estos preguntan qué tonterías está diciendo e indican que nadie se atreve a difamar al joven maestro. El hijo de la suerte comprende algo y sonriendo no puede creer que realmente le teman tanto. Volviendo con nuestro prota, este pregunta cuánto tiempo planea esconderse, así aparece una cabeza y nuestro prota agitando su alabarda rápidamente lo destroza, hecho esto pregunta si piensa resistirse hasta el final. Mientras destroza la cabeza, el Dao Celestial pregunta del por qué lo persigue si no se guardan rencor. Guchange cuenta que fue él quien atacó primero, así el Dao Celestial decide mostrarse y cuenta que hace mucho no se muestra de esta forma, bajando la mano pregunta si podrá soportarlo. En eso nota algo y vemos que nuestro prota sacó su otro jarrón, el Dao Celestial sabe qué significa esto y así al siguiente instante vemos que su mano distorsiona el espacio y sale en otro reino. De la misma forma los ataques de nuestro prota atraviesan el espacio y mientras pelean desastres naturales empiezan a ocurrir por el mundo. Al final las leyes del mundo terminan rompiéndose y desatan el caos en el mundo, mientras tanto la princesa ordena mover todos los barcos de guerra a la entrada de este mundo. Mientras avanzan el tercer príncipe pregunta si esto fue causado por la conmoción en la antigua ruina Swan. La princesa pensando deduce que debió ser Guchange, se pregunta cómo sobrevivirá si eso resulta ser cierto, al final vemos que nuestro prota sometió al Dao inmortal de este mundo. Hecho esto pregunta cómo puede obtener la fuente del mundo. El otro cuenta que esta fuente está ligada a innumerables seres y solo sacrificándolos podrá condensarse, menciona que si quiere obtenerlo debe destruir este mundo, mientras nuestro prota lo piensa. Este cuenta que una vez lo haga obtendrá karma negativa la cual en vez de ganancias le traerá más pérdidas. Guchange comprendiendo pregunta del por qué no acumula ese karma negativo si va matando seres vivos a cada momento. El otro cuenta que no son iguales ya que al ser una existencia especial la ley de causa y efecto no le provocan el karma negativo. Nuestro prota comprende y así decide darle la tarea del enemigo del mundo, el otro no comprende qué quiere decir, así nuestro prota sale al mundo y observa que su gran batalla causó un gran impacto en el mundo. También menciona que muchos ancestros murieron por lo que seguramente todos piensen que fue el culpable. Así vuelve a la grieta espacial y una vez se acerca cortésmente pregunta si la princesa está dentro. Los guardias contestan que sí y mientras entra telepáticamente mencionan que el joven maestro es alguien amable y no pueden creer que sea el responsable de la muerte de los ancestros. Así nuestro prota se encuentra con la princesa, menciona que al parecer lo ha estado esperando durante mucho tiempo, la princesa no niega esto y nuestro prota pregunta si acaso ya sabe su objetivo. La princesa deduce que seguramente quiere erradicarlos y así monopolizar la fuente de este mundo. Tras esto Guchange la toma del cuello y pregunta del por qué lo esperó sabiendo eso. La princesa menciona que aunque los mate no evitará que los demás reinos del mundo superior sospechen de él. Nuestro prota pregunta cómo puede evitar eso y la otra contesta que los muertos no dicen tonterías. Nuestro prota observa en silencio e indica que la princesa es una mujer muy inteligente. Dicho esto menciona que perdonará a su dinastía siempre y cuando traiga un gran ejército y a poderosos cultivadores, sin otra la princesa acepta. Momentos después visitan los calabozos y nuestro prota cuenta que cuando ese ser logre trascender y entre al reino inmortal este mundo colapsará y todo ser vivo que esté dentro será destruido. También cuenta que sus ancestros seguramente fueron capturados por el Dao inmortal. Los otros se sorprenden al escuchar esto y nuestro prota menciona que podrían tener una oportunidad de rescatarlos. Dicho esto la princesa menciona que organizará un equipo de rescate y en 3 días se adentrarán en esas misteriosas ruinas para rescatarlos. Esto alegra a los demás cultivadores los cuales mencionan que también apoyarán para rescatar a sus ancestros. Poco después llegan a una celda y la princesa informa que el que lo incriminó está dentro, así vemos al hijo de la suerte el cual observa aterrado, mientras pregunta del por qué vino.
Nuestro prota sonriendo contesta que vino a liberarlos. Mi gente, aquí dejamos el video, contar que nos falta un video para ponernos al día con la obra, espero su apoyo y nos vemos en el próximo video.